He estado, a lo largo de la semana, he estado revisando las actividades de todos y cada uno de ustedes. Sé que de repente surgen algunas dudas. Sin embargo, estamos ahorita en muy buen tiempo, tenemos una calendarización, pero quiero hacer una aclaración. Si de repente ganó el tiempo o que por algunas circunstancia no hayamos podido cumplir en tiempo y en forma, no pasa nada. No, en verdad que no pasa nada porque vamos iniciando el curso uno. Punto número dos, tenemos el tiempo suficiente para organizar nuestros tiempos e ir enviando las actividades. He estado revisando en algunos casos que unos van al corriente, otros apenas ahí van y otros que definitivamente no han entrado. Entonces, yo les pido muy amablemente que se vayan integrando. Yo sé que lo que vivimos ahorita en cuanto a tráfico, están arreglando las calles en todas partes por donde veamos. Aparte, yo sé que también tienen cuestiones personales, familiares. Sin embargo, muy amablemente les pido que organicen sus tiempos y si hay algún caso especial, alguna situación, lo platicamos en particular y nos ajustamos a esa situación, ¿sí? Entonces los convoco a que nos vayamos integrando poco a poco y si hay dudas, ya saben que estoy a la orden, por ahí les compartí lo de lo que se refiere a eh, la citación de acuerdo a APA, séptima edición para que ustedes, algo bien importante que sí les quiero comentar. Cuando ustedes vayan haciendo la entrega de sus actividades, traten de ahondar un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tanto sabes? No, pues yo sé esto, esto, esto. A ver, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué te llevas? Etcétera. Pueden ir consultando. Y en este contexto, he observado con mucho agrado que algunos hacen su portada. Vayan haciendo su portada para hacer para ir formalizando más las cosas para que cuando ya se llegue en algunas materias que se requiera, pues ya tengan ustedes esa práctica. Por otra parte, cuando ustedes hagan alguna consulta y que quieran, a lo mejor no colocarlo tal cual, pero muy similar, parafraseen, parafraseen para que así evitarse el plagio, evitarse situaciones que en algún momento determinado pues también baje la calificación. Entonces, creo que con eso, por eso vamos haciendo ensayos a lo largo del curso para que de esta manera no tengamos alguna eventualidad. Les voy a compartir en este momento la presentación. Permítanme un segundito. A ver, les comparto por aquí la presentación y pues vamos a dar inicio, si mal no recuerdo, íbamos a iniciar el día de ahora con la segunda unidad, ¿es correcto? ¿O la tercera unidad? Pregunto. La segunda, la La segunda segunda unidad. unidad. Perfecto. Muy bien. Sí, porque la primera fue el encuadre, cómo íbamos a trabajar, los criterios de evaluación, les mostré lo que se refiere a la plataforma. Algo bien importante, me parece, y ofrezco disculpas, me parece que me confundí en la fecha de la sesión de ahora. Siempre vamos a tener sesión. A lo mejor pudiera ser que pudiéramos en algún momento determinado a lo mejor cambiar la hora, pero vamos a tratar de que sea en este horario. ¿Saben por qué les comento? Porque todavía no es como tal, pero parece que me van a asignar un grupo de inglés, entonces va a ser sabatino, pero no se preocupen porque yo voy a ir ajustando mis tiempos y por respeto y doy prioridad a mi grupo de derecho romano, como siempre, para poder llevar a cabo la sesión semana por semana.
¿sí? Pues vamos a dar inicio a esta parte. Si no hay preguntas, damos inicio a la segunda unidad. Ah, Recuerden, profesora, dime adelante, disculpe, adelante. en los comentarios de aquí de del Zoom, un compañero preguntó la lista de cotejo, cómo se realiza la tabla. Eso es lo que preguntó. Ah, yo se las estoy mandando, la lista de cotejos, se las mando ahorita en cuanto termine para que así no tengan ningún problema. Yo les mando la lista de cotejo y sin problema, ¿sí? Ahorita que terminemos la sesión, ¿sí? Sin problema. Gracias. Sí, no, no, al contrario, Vivian. Jessy, adelante. Gracias, profe. La verdad es que es la primera sesión a la que me puedo incorporar. Digo, estuve en la plataforma, pero no había estado al tanto de las sesiones. Y quisiera saber si me quedó claro que podemos parafrasear la información, que hay que citar si consultamos en otras fuentes, pero si hay tareas que salen únicamente del contenido de la unidad, ¿es necesario poner la referencia? Aquí en esta parte, si por ejemplo tú consultas justamente de donde sea, es importante que pongas ahí en la bibliografía, ¿verdad? Tu referencia, nada más y sin problema, ¿sí? Ok, aunque sea la plataforma, entonces sí hay que citarlo. Sí, pero yo creo que aquí en esta parte sería muy, muy escueto y en donde sí tendríamos que ahondar un poquito sería en las otras fuentes que nosotros consultemos, fuentes externas, ¿sí? Ah, perfecto. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué, Jessy? Marisol, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Hay Buenas algún tardes. formato para la portada? No, libre, libre. Yo creo que ahí en el formato de la portada, aquí yo creo y se los comento, los estudiantes son creativos, sea la edad que sea, el alumno tiene una característica, una peculiaridad, que son creativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes le van a imprimir creatividad y le van a imprimir su propio estilo, sin problema. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué, Marisol? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, perfecto. Pues vamos a dar inicio. Es una unidad un poquito corta, pero vamos ahorita a rememorar algo de lo que nosotros conocemos de la historia de Roma y en este caso el derecho romano, pero aparte de ello, me gustaría mucho que pudiéramos ahondar un poquito en esto de la historia del derecho romano. Y recuerdan, si no me equivoco, la semana pasada les dije, traten de leer un poquito, traten de investigar, esta parte es muy importante para que ustedes puedan participar. Por otro lado, antes de que se me olvide, cada sesión, cada link lo voy a compartir tanto en el WhatsApp como lo voy a compartir en plataforma, tanto en avisos como en foros. Siempre lo voy a compartir, ¿sí? Y también después de ustedes tengo otra sesión con un grupo que apenas acaban en altas y bajas, les comento de una vez que es contabilidad y finanzas para el jurista, que ya son materias optativas, ya son de los últimos semestres. Entonces, en cuanto yo termine con la primera sesión que va a ser el encuadre que voy a tener con los alumnos de séptimo, entonces yo les mando la lista de cotejo, ¿sí? En caso de que se me olvidara, no, no me molesta ni me incomoda el hecho de que ustedes me manden el mensajito para recordarme, ¿sí? Así muy atentamente, si se me pasa, me lo recuerdan, por favor. Bien, pues vámonos ahora sí con nuestra unidad y vamos a ver qué tanto vamos a hablar del derecho romano. Como nosotros sabemos, ¿verdad? A lo largo de la historia siempre ha habido diferentes tipos de gobierno, ¿verdad? Que la aristocracia, el imperio, la anarquía, entre otros, ¿sí? Entonces aquí vamos a dar inicio en el aspecto de la monarquía. No se especifica aquí la diapositiva, la información que durante la monarquía, y necesito manos, porque ahora sí necesito que la gente participe. Durante la monarquía romana, estamos hablando en los años antes de Cristo, era gobernada por reyes
que tenían un poder absoluto. Ahora sí que hágase mi voluntad, ¿verdad? Y ahora sí que nadie movía un dedo, ¿verdad? Si el rey en algún momento determinado, al igual que el emperador, ¿verdad? No otorgaba o sea, que no había una autoridad por parte del pueblo, ¿verdad? Ni mucho menos de los esclavos, ¿verdad? Entonces, aquí realmente Roma era gobernada por reyes que tenían el poder absoluto. Y al hablar del poder absoluto, no hay ni para dónde hacerse. Entonces, aquí dice que existía un primitivo consejo. Fíjense desde dónde viene el Senado, lo que nosotros dicen, el Senado de la República. Al hablar del Senado de la República, que estaba formado por ancianos, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué de ancianos? Y ya los ancianos, o sea, tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Que ya no coordinan o que ya no saben lo que dicen o lo que hacen. Sin embargo, aquí en este contexto, al hablar de que el Senado estaba formado por ancianos, estamos hablando de que estaba formado por gente experta, por gente llena de conocimiento, de sabiduría, que podía emitir un juicio. Entonces, eso es lo que formaba el Senado y por ende una asamblea popular. ¿Sí? Ahora bien, dentro de todo este contexto, vamos a ver que las fuentes del derecho en este periodo eran las costumbres y las decisiones del rey. A ver, aquí me gustaría que alguno de ustedes nos pudiera ampliar más el conocimiento respecto a este punto. Estamos hablando que en un principio era gobernado eh, por una monarquía, ¿sí? Y que dentro de esa monarquía podíamos ver justamente que se conformaba por un senado, que eran los hombres sabios, los hombres expertos. Y ya, obviamente, que pues, ¿quiénes son los hombres expertos? La experiencia, pues se traduce a la gente adulta mayor. En esa, obviamente que ahí no decimos adulto mayor, o sea, se referían a los ancianos, ¿verdad? Entonces, de aquí surgen las fuentes del derecho durante este periodo de monarquía, que eran las costumbres y las decisiones del rey. A ver, ¿qué podemos ampliar como conocimiento al respecto? ¿Los escucho? Alguien que Bueno, nos... que Adelante, adelante, Vivian. el Senado como bien lo dice, eran personas adultas porque se consideraba que tenían muchísimo más conocimiento de todo, tenían más experiencia, pero se les llamaban patres. Ajá. A estos adultos no se les decía como adultos mayores, sino que se les decía patres. Muy Entonces, bien. asambleas eran muy populares porque ahí mismo las leyes o las cosas que ellos decían debían de ser tal cual como ellos lo hacían, tenían que escribirse y hacerse así. Eso fue lo que yo estuve leyendo de la segunda unidad en plataforma. Exactamente. Inclusive aquí lo está diciendo, justamente. Las fuentes del derecho en este periodo eran las costumbres y las decisiones, lo que acaba de decir su compañera Vivian Tajonar. Exactamente. Las decisiones del rey y no había, estuviera correcto o incorrecto, eso era lo que se hacía exactamente. Muy bien, muy bien. Bien, continuamos. En esta parte surge un personaje muy importante en Roma que fue Justiniano. Hablamos que ya en ese momento, hablamos ya del imperio, ¿verdad? ¿Qué referencia o qué me gustaría que ustedes me pudieran comentar qué entendemos por imperio? Voluntarios, chicos, ¿qué entendemos por imperio? Un reino que somete a otros reinos. Un reino que somete a otros reinos. Exactamente, exactamente. Y en esta parte, Justiniano primero fue el emperador del Imperio Bizantino del año 527 al 565 después de Cristo. Y su gobierno, aquí como lo dice, marcó un intento de restaurar
la grandeza del antiguo imperio romano. Nosotros sabemos que Roma, ¿verdad? Está llena de misticismo, de secretos, de injusticias, de traiciones, de muchas cosas. Sin embargo, el gobierno de Roma se vio deteriorado justamente por estas acciones. Sin embargo, surge el imperio con Justiniano I. Y entonces Justiniano I se empieza a preocupar por restaurar la grandeza del antiguo imperio. Entonces, aquí lo refiere que el emperador Justiniano emprendió un gran esfuerzo para recuperar, para restaurar la antigua Roma. Y uno de sus grandes logros fue esta diapositiva, jóvenes, es motivo de examen, ¿eh? En verdad. Generalmente por aquí salen como 2 o 3 preguntas, se los comento, para que lo consideren en el futuro, ¿sí? El emperador Justiniano se preocupó por recopilar. Ustedes saben lo que es recopilar, o sea, juntar, ¿verdad? Y codificar el derecho romano en un conjunto de textos, que es el Códex, el Digesto o Pandectas, las instituciones y las novelas. Pero aquí en esta parte lo más importante es el Códex, el Digesto o Pandectas. A ver, me gustaría que ahorita voy a dar 2 minutitos que me busquen qué entendemos por códex, qué entendemos por digesto y qué entendemos por pandectas. ¿Los escucho? Recuerden la importancia de participar, no olviden que las sesiones quedan grabadas y que, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Son ejemplos, ¿eh? Perdón, voy a tomar un nombre de alguno de los alumnos. Se me ocurre, por ejemplo, Marisol, de repente, son ejemplos, ¿eh? Con todo el respeto, Marisol González, de repente saca por ahí un 6, pero ¿qué creen? Que entró en todas las sesiones y aparte de entrar en todas las sesiones, todo el tiempo estuvo participando, pues entonces ya cambia el contexto, se dan cuenta, ¿sí? Permítame un segundito. Sin problema, Miriam, adelante. Yo te mando el link, sin problema. Si es que ahorita una de sus compañeras dice que va viajando y no podrá asistir, no, sin problema, no pasa nada, ¿sí? A final de cuentas, pues se comparte el link de la sesión y con ello ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. Bien, ¿qué podemos decir? A ver, por aquí tengo 2 comentarios, vamos a ver. Ok. Ujú, sí, la lista de cotejo es un checklist, pero de cualquier forma, yo les mando sin problema. A ver, vamos con Fernando Luna y Maricruz Pérez. Adelante. Sí, mire, profesora, yo encontré una definición de la, es una base que se llama EBSCO y Ajá, dice Código de Justiniano. El Código de Justiniano, formalmente conocido como Corpus Juris Civilis, es una compilación exhaustiva del derecho romano encargada por el emperador Justiniano I en el siglo VI. Su creación surgió de la necesidad de simplificar el conjunto de leyes desorganizado y contradictorio que se había desarrollado a lo largo de los siglos. Esta monumental obra jurídica consta de varios componentes, entre ellos el Código Justiniano, el Digesto y las instituciones, que en conjunto pretendían proporcionar un marco jurídico claro y sistemático para el Imperio bizantino. muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, muy bien. Maricruz, Ruth, Brenda y Dulce. Adelante. Sí, Bueno, el Codex es una recopilación de leyes del emperador, o sea que es como un libro donde se juntaron todas las constituciones imperiales y normas oficiales del derecho, para que estuvieran ordenadas en un solo lugar. Muy bien. Muchas gracias, Ruth. Brendy de la Vega, ¿no?
Sí, Andectas es otro nombre que recibe el digesto, significa que lo contiene todo. Muy bien. Jorge, no, ya no fue Jorge. Dulce y Maricruz Pérez. No puedo, quiero participar, no puedo levantar la mano. A ver, quién quiere Nideli Galicia? Sí, Adelante. justo es lo que yo iba a comentar que el códex yo lo entiendo como códigos que estaban escritos a lo mejor en algo no tan formal, en algo más rudimentario, Sí. que obviamente el digesto era la compilación de varias de estos códigos, que es como yo lo entiendo. Ajá. Vamos con Dulce y Maricruz. Serían las últimas dos participaciones. ¿Los escucho? Yo encontré como definición, me dice el Codex Justinianus es la primera parte del Corpus Juris Civilis, Ajá. una compilación de leyes y constituciones imperiales que estaban en vigor en el momento de su creación. Su objetivo era recopilar todas las leyes vigentes y establecer una base legal sólida y unificada para todo el imperio. Y el Digesto Pandectas es la segunda parte, una recopilación de textos jurídicos de la época clásica romana, organizados por los juristas más destacados de la época. Muy bien, gracias. Maricruz, por último. Sí, el digesto es un compendio donde está dividido en tres. El primero se refiere al derecho civil y el segundo es al derecho honorario y el tercero es al los escritos de Papiano. Papiano. Ujú, muy bien. Ajá. Y las instituciones, pues son pues es un compendio igual donde se habla igual del digesto, Ujú, que que ahí iba especialmente para enseñar el derecho. Se podría decir que era como un libro para estudio del derecho. bien. Vamos a ver aquí, de acuerdo y con base y para concluir este rubro de la recopilación que hizo Justiniano. Fue un proceso, ¿verdad? Bajo el mandato de justamente lo que acabo de comentar de Justiniano I y como se expresó en la diapositiva anterior, era unificar y reordenar todas las leyes y los textos jurídicos. Por otra parte, el derecho romano fue recibido en Oriente a través del imperio bizantino y en Occidente influyó en la formación del derecho canónico en las universidades europeas durante la Edad Media. Vean, y me paro aquí en este punto. En este punto, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, realmente cuando el derecho romano es transformado, es recopilado por Justiniano, va a influir mucho en las leyes canónicas, en los seglares, en las leyes eclesiásticas, ¿sí? Entonces, esto se va a ver reflejado justamente durante la Edad Media. Aquí en esta parte, a mí me gustaría mucho comentar, hay una película. Ojalá y tengan oportunidad. A lo mejor ya la vieron que se llama Letras Sangrientas. No sé si alguno de ustedes la ha llegado a ver. Cuando tengan oportunidad, vean esa película. No se las voy a platicar, pero es una película, bueno, aparte que viene siendo en cierta forma una parte de la vida de Marqués de Sade, ¿sí? Increíble la película, muy buena y justamente viene algo de lo que estamos ahorita comentando, cómo el derecho, ¿verdad? Derecho romano, ¿verdad? Se viene a reflejar, ¿verdad? En el derecho canónico y en las universidades europeas justamente durante la Edad Media. Bien, en el mundo contemporáneo, el derecho romano es la base del derecho civil. En verdad, por ello se lleva en el primer semestre, primer y segundo semestre, Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2, en donde realmente se ven, recuerdan ustedes que en la primera unidad vimos
conceptos clave del derecho romano que se manejan. Y justamente hasta hoy en día en México nosotros vemos esa influencia. Bien, continuamos. En la historia del derecho romano, Romano Imperio, ¿verdad? Con el ascenso, aquí ya viene otro, ¿verdad? Otro emperador. Vemos aquí el ascenso de Octavio Augusto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar del imperio, deja de ser una república y, perdón, deja de ser una república y se va a convertir en un imperio, porque todavía había algunos sesgos, ¿verdad? Que no se completaban. Entonces, cuando llega Octavio Augusto y que deja de ser una república, mantiene el punto del imperio. Ahora, durante el principado que estamos hablando aquí, antes de Cristo, ¿verdad? Aquí la fecha no preciso que sea del 27 antes de Cristo, pero aquí lo marcan así, el 27 antes de Cristo y 284 después de Cristo, los emperadores asumieron un poder casi absoluto, que es lo que nosotros dijimos hace dos diapositivas, en donde el imperio, ¿verdad? Desde los reyes, el poder era absoluto. Nada más que, ¿qué fue lo que pasó? Que únicamente se cambió el nombre a imperio, porque a final de cuentas, por eso luego dicen, pues está construyendo su imperio, sí, porque es su don de mando, ¿verdad? Va a gobernar todo, ahora sí, de acuerdo a su voluntad. En el dominado, el poder imperial se consolidó y el emperador era vista como un autócrata. A ver, ¿a qué le llamamos autócrata? Voluntarios. A un poder que no tiene otro poder que lo regule. Exactamente. Muy bien. Gracias, Fernando. Bien, durante esta época, el derecho romano se volvió más centralizado y más autoritario. Si se dan cuenta, en realidad vino siendo lo mismo, únicamente cambiando los términos. A ver, en el caso de cuando estaba los reyes, era el poder absoluto. Cambia al imperio, sigue siendo el poder absoluto. Cambia a república y de repente vuelve al imperio con Octavio Augusto, la misma situación, ¿sí? Entonces, a final de cuentas y en conclusión de estas tres diapositivas que acabamos de ver, concluimos que el poder era autoritario, único y absoluto, ¿sí? Bien, ¿qué podemos resumir aquí en esta parte del derecho romano? Porque todavía falta más información. A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, alguien que me pueda decir por qué vino la caída del Imperio Romano. ¿Cuál fue una de las principales razones? Perdón, profesora, yo lo que he leído es que parte del problema es que era una extensión territorial muy grande y que no tenían la capacidad de poderla, pues, controlar bien los romanos. Ajá. Y por Mm, eso se divide en dos, a ver, romanos de Occidente y romanos de Occidente, que son el Imperio Bizantino, ¿no? Que es donde a ver. gobernó Justiniano. Vamos a hacer ahorita una pequeña dinámica, alguien que son poquitos. Voy ahorita y va a ser una dinámica nada más de 5 minutos, ¿eh? De 5 minutos. Voy a hacer unos saloncitos, el breakout room. O sea, a lo mejor algunos sí ya saben qué es el breakout room. Pequeños Pásame mi saloncitos, agua. son pequeños saloncitos donde van a estar 5 personas. Yo voy a lanzar una o dos preguntas detonantes y complementamos. ¿Sí? A ver, vamos a ver, ahorita, permítanme, son que 26, estaríamos hablando de 5 equipos de a 5. Espérenme, 1, 2, 3, 4, vamos a formarlo de 6 alumnos
y va. Yo voy a lanzar ahorita la invitación y se juntan, ¿sí? Se juntan y van a buscar, aquí por ejemplo, Felipe Alba, conflictos internos y guerras civiles, división, etcétera, etcétera, por aquí. Algo de eso ahorita van a hacer. Inclusive, voy a dar nada más 5 minutos. Ahorita son 7:38, a las 7:46, todo mundo, 7:45, yo los regreso y nada más por equipo, una sola persona es la única que va a exponer y puede ser también, no nada más de bla, 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 puede poner una imagen, nos las platica en 1 minuto y viene el siguiente equipo. Sí, es una dinámica que vamos a hacer ahorita. Sí, la pregunta, va la pregunta. ¿Cuáles fueron? Que ya por ahí lo dijeron, pero ahorita lo vamos a complementar. De preferencia quisiera, ¿verdad? Que buscaran una imagen, si no, a como ustedes gusten, ¿eh? Hay libertad. Va. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo de la caída del imperio? Pregunta número 2. Ah, no, ahorita apenas yo voy a formar los equipos, ahorita, no te preocupes. A ver, va de nuevo otra vez. Aquí, ahorita yo ya lo tengo aquí creado. Sí, voy a crear 5 equipos, 5 equipos de 6 personas. ¿Sí? O sea que tienen que trabajar rápido. Y nada más de esos 6, de cada equipo, nada más una persona va a ser como quien dice el jefe o el capitán o el dirigente o el máximo, no, no vamos a decir colaborador, o sea, el jefe del equipo y es el que va a exponer. Pero ahorita todos van a tener que participar así rapidito. Son 7:40, nomás ya les estoy restando puntos. Pregunta número 1. Razones por las cuales vino la caída del Imperio Romano. Y pregunta número 2, ya tenía yo por acá la pregunta número 2, permítanme tantito. La pregunta 2. Ah, cita un ejemplo mm, de derecho romano. Cita un ejemplo de derecho romano en la actualidad. Un ejemplo, el que ustedes gusten. Bueno, va, formo el equipo. Listos, chicos. Ahí hay equipos, va. Ya les mandé la invitación, vayan formando equipos. Ok, ya veo ahí. Ah, muy bien, ya van por ahí. Equipo 1. Bien, equipo 4 por ahí. Muy bien, muy bien. Me falta el equipo 5. Me falta equipo 5. Disculpe, ¿dónde se puede ver lo de los equipos? Ahí aparece una ventanita. Si no te aparece, ahorita yo los voy uniendo. Ok, gracias. Si no te Sí. preocupes. Yo también, maestra, porque no encuentro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Gracias. Ahí Tampoco yo voy, lo encuentro. ahí voy, ahí voy. Esta es una dinámica, rapidita. Ya todos tienen sus equipos, ¿eh? Ya váyanse metiendo a sus equipos. Ahí aparece una ventanita. Váyanse metiendo a sus equipos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Me falta Héctor y Andrea que se metan a su equipo. A ver, Héctor, te meto al 4. Y Andrea al 5. Adelante.
¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué pasó, Héctor?
Ok, chicos, ya estamos de regreso. A ver, primer equipo. Bueno, nadie supo cuál es el uno, cuál es el dos, etcétera. Pero el representante de cada uno de los equipos. A ver, un primer equipo. Nos comparte pantalla. Adelante. Así, en breve. Nosotros, bueno, fuimos el equipo 2, pero no anotamos nada en pantalla, lo anotamos aparte. Adelante, adelante. En breve. Tienes un minuto. Adelante. Ok, nosotros investigamos que la caída del Imperio Romano fue debido a las invasiones y migraciones de los bárbaros, el debilitamiento del ejército por la dependencia que se generó con los mercenarios bárbaros, así como la crisis económica, la inflación, los altos costos, la devaluación de la moneda, los altos impuestos y la división política. También la corrupción y la mala administración que comenzó. Y el imperio fue debilitado porque Teodosio I hizo una división en dos partes del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Muy Un bien. ejemplo que buscamos del derecho en la actualidad fue el derecho de familia, los Sí. conceptos de patria potestad, reglas de tutela y curatela y la regulación del matrimonio vienen basados en el derecho romano. Y el concepto o la leyenda de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien. Hasta ahí. Bien. Otro equipo, por favor. Adelante. Este, sí, nosotros, maestra, A ver. a ver, es que está. ¿Sí te escucho? Sí, nosotros encontramos que hubo tanto factores internos como externos que posibilitaron la caída del Imperio Romano. Entre los internos están crisis política y corrupción, Ajá. problemas económicos, declive militar y desgaste social. Ajá. Y entre los factores externos, presión de los pueblos bárbaros, invasiones decisivas y fragmentación territorial. Y que, digamos, esta combinación de factores fue la que hizo que al final se cayera el Imperio Romano. Muy Y bien. respecto a un ejemplo del derecho romano en la actualidad, Sí. sería el contrato de compraventa. Ajá. En el Imperio Romano existía la emptio venditio, en la cual el acuerdo era que persona se comprometía a entregar una cosa y la otra a pagar un precio. Y actualmente esto pasa en los mismos, más o menos los mismos términos, en cualquier contrato de compra-venta, porque se tienen los mismos elementos básicos, que son el consentimiento, el objeto y el precio de la cosa que se está intercambiando. Muy bien. Muchas gracias. Siguiente equipo. Adelante. Gracias, Vivian. Bueno, Ah, nosotros, sí, bueno. Es que estoy Adelante, compartiendo adelante. pantalla. Bueno, la caída del Imperio Romano no fue simplemente por las invasiones bárbaras, en realidad fue una consecuencia de una crisis interna profunda, ya que el imperio se volvió demasiado grande y no supieron cómo administrarlo. El ejército no era un ejército romano, era un ejército extranjero. Entonces, eso se hacía que no tuvieran un control de todo lo que estaba pasando. Dependían cada vez más de soldados extranjeros y la población perdió confianza en el gobierno debido a la corrupción y en la inflación de los precios que ponían en los mercados que tenían. Más que una caída repentina, fue un desgaste lento del sistema político que Roma literalmente se deshabilitó desde adentro y después se fue expandiendo hacia afuera. Sin embargo, aunque el imperio desapareció, obviamente muchas de las cosas que ellos pusieron se siguen estando en la actualidad. Y un ejemplo de esto es el contrato de compra-venta, como mencionaba mi compañero. Exactamente como lo dijo antes, se conocía como emptio venditio y basaba el consentimiento del comprador y el vendedor. Un ejemplo en la actualidad sería cuando alguien compra en Amazon o Mercado Libre. Una persona acepta el precio que aparece en nuestros teléfonos o computadoras y desde ese momento se generan obligaciones. El vendedor tiene la obligación de entregar el producto pues bien, en buenas condiciones y como realmente se muestra en la imagen, y el comprador debe de pagar exactamente lo que cuesta.
Entonces, viene directamente del contrato romano llamado Emptio Bendito, que se basaba en el consentimiento y las obligaciones recíprocas. Ahora firmamos digitalmente y aceptamos los términos en línea que nos parecen en letras chiquitas de aceptamos todos. Y la estructura jurídica es prácticamente la misma que el derecho romano. Eso fue lo que nosotros encontramos. Muy bien, Vivian Tajonar, todos están excelentes, ¿eh? Me falta otro, Fernando Alberto. Siguiente equipo, creo que me falta uno y terminamos. Adelante. Nosotros hicimos una lluvia de ideas de los dos temas. A ver. Bueno, en primer tema, ¿por qué cayó el imperio? Como primer punto pusimos que es muy grande territorialmente y abarcaba muchos territorios y esto hacía difícil gobernar. Y también tenía impuestos muy altos, problemas económicos. Y otro punto que igual tomamos fue la división del imperio, donde se dividieron en dos partes, Oriente y Occidente, lo que hacía más difícil pues, gobernar. Y como último punto tomamos las invasiones bárbaras. Pueblos como los germanos atacaron constantemente a Roma. Color rosa, pero dos colores Y diferentes. No sé si estas uñas superen a las del año pasado, pero bueno, a mí me gusta. A ver. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ok, gracias, Fernando. Bien, pasamos con el último equipo y con ese equipo terminamos. ¿Nadie? Bueno, pues creo que con esto nosotros concluimos. Ok. A ver, adelante. Excelente. A ver, ¿vemos? ¿Quién va a hablar? Sí, lo que trabajamos nosotros en equipo fue que varias de las causas de la caída del Imperio Romano fueron los conflictos internos y guerras civiles, la división política que existía en ese momento, también el gasto militar excesivo que tenía Roma, los problemas de corrupción y también las invasiones bárbaras. Ujú. Y lo que buscamos sobre la influencia del derecho romano que hay en la actualidad, encontramos que un ejemplo fundamental del derecho romano vigente en la actualidad es el concepto de la propiedad y los contratos, lo que ya mencionaban anteriormente, compraventa o arrendamiento, que es el principio de que el dueño tiene un derecho a usar, disfrutar y disponer de sus bienes heredado del dominio romano, sustenta la mayoría de los códigos civiles modernos. El contrato de compraventa del derecho romano existía como llamado empato bendito que regulaba la compra y venta de bienes. Muy bien, pues los felicito a todos, ¿eh? En realidad todos estuvieron excepcionales. Si se dan cuenta, nos dimos a la tarea, pero así de rápido, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que todos hayan participado, aunque fue brevísimo, ¿verdad? El trabajo en equipo, pero creo que ya tenemos una primera ya tenemos una primera experiencia en trabajo colaborativo. ¿Mm? Pues deseo que tengan una excelente semana. Ahorita hagan de cuenta que ya ahorita ya Profesora, estoy así como perdóneme, patinando. Mande. una pregunta. Como ejemplo, por ejemplo, ¿el pago de impuestos tributarios también puede quedar? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, porque creo que, bueno, lo veo desde el punto de vista de cuando uno acepta el régimen fiscal, sabe precisamente los impuestos que tiene y las obligaciones que tiene, ¿no? Ujú, sí. Ah, perfecto. A ver, Vivian Muchas gracias. Tajonar, y con ella terminamos, ¿eh? Profesora, Adelante. respecto a un contenido de la plataforma, tengo una duda entre la diferencia del digesto y las instituciones. Todavía no me queda muy claro. Intenté investigar un poco en un artículo que encontré en la biblioteca digital, pero la verdad es que sigo sin entender mucho del tema. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Les parece bien que yo mande, me lo mandas ahorita, Vivian, por el WhatsApp y yo les doy respuesta ahí en foro y voy a abrir una opción de foro para que puedan participar. ¿Les parece bien? Yo doy la referencia, doy un poco de conocimiento y ustedes ya empiezan a participar, aunque sea con una imagen o con algo, ¿sí? Para que quede más claro. ¿Les parece? Vivian. Sí, está bien. Muchas gracias, No, profesora. de qué. Pues les deseo excelente semana. Muchas gracias por estar aquí y vamos a hacer así la clase bien dinámica. Déjenme ver qué otras cosas se me ocurren. Ay, muchas gracias por sus corazoncitos. Muchas gracias, chicos. Y pues ahí estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.
Hasta luego, buenas noches. Gracias, Hasta hasta luego, luego. buenas Buenas noches. noches. Noches a todos. Buenas Gracias. noches, gracias.